Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Yo soy Elle Thomas, vengo por parte del Consejo Nacional de Jueces de Tribunales Familiares y de Menores y estoy aquí para apoyar la presentación de hoy. Antes de empezar, quisiera nada más mencionarles algunas de las características en Zoom para que sepan cómo interactuar entre ustedes y con los presentadores. Les pedimos que por favor utilicen la caja de chat en lugar de la de preguntas y respuestas, porque esa es la que vamos a estar monitoreando para preguntas y comentarios. También están disponibles los subtítulos para la presentación de hoy. Para poder revisarlo, pueden darle clic en la parte inferior de su pantalla en la barra del menú y también incluí las ligas para los subtítulos tanto en inglés como en español. También vamos a estar utilizando la función de interpretación el día de hoy para tener acceso a esta función. Entonces, por favor, denle clic al icono de interpretación en la parte inferior de su pantalla que aparece como un globo terráqueo. Una vez que lo hayan hecho, van a poder ver una lista de idiomas. Sorry about that. I wanted to Una disculpa por eso. stop that background noise. Voy So a frenar ese ruido. Entonces, bueno, van a poder ver en la selección de idiomas que está la opción también de silenciar el audio original y si no quieren escuchar el audio original, por favor seleccionen eso para mutearlo. Si tienen algún tipo de problema técnico, por favor déjenmelo saber en el chat y voy a tratar de ayudarles lo más rápido posible. Una vez más, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Yo soy la jueza Rosemary Collins. Yo trabajaba en el circuito del norte de Illinois, que estuve trabajando ahí durante varios años. En la banca estuve haciendo diferentes casos, sobre todo que tenían que ver con custodia infantil. Yo estaba a cargo también del Tribunal de Violencia Doméstica y nuestro tribunal hizo mucho trabajo, sobre todo en estos casos de violencia doméstica, trabajando también con víctimas de este tipo de delitos, así como de violencia doméstica. Y bueno, pues se nos designó como un Tribunal Nacional de Mentoría por parte del Departamento de Justicia y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque decidir la custodia infantil es uno de nuestros trabajos más importantes que hacemos, ya sea como abogado o como juez o con cualquier tipo de involucramiento que tengan en el sistema judicial. Sabemos lo importantes que son los niños y lo importante que es esta decisión. Entonces es súper importante también que podamos ver este material porque nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Como lo dije, yo soy del norte de Illinois y he tenido el privilegio de trabajar y de conocer a la profesora Orloff ya durante hace varios años. Entonces, profesora, hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bien, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo soy Leslie Orloff. Yo estoy a cargo del Proyecto Nacional de Defensa de Mujeres Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y estoy muy feliz de poder estar así aquí. Hacemos muchísima asistencia técnica para abogados, para familias a lo largo de todo el país en esta intersección entre las cuestiones del derecho familiar y cuestiones de inmigración y por supuesto en muchos de estos casos a veces son de sobrevivientes de violencia sexual y también con niños. Entonces, bueno, muchos de ustedes seguramente han conocido parte de mi trabajo en Bagua, etcétera, etcétera, pero inicialmente yo empecé como abogada de lo familiar y he representado y también he ido a juicio ya más o menos como 800 veces con sobrevivientes, principalmente sobrevivientes inmigrantes de violencia y abuso sexual y violencia doméstica y muchas veces sí, del lado de los casos de custodia, también muchas veces en órdenes de protección o de alejamiento y a veces también en algunos casos de divorcio. Entonces, este tema es muy cercano a mi corazón y también quiero asegurarme de que ustedes también tengan la información correcta porque el Tribunal de Custodia es uno de esos lugares en donde también los agresores pueden ser muy efectivos y muchas veces tratan de traer a colación el estatus migratorio para tener esta ventaja cuando ellos son quienes están siendo los agresores en este tipo de casos. Entonces, pues bueno, quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, la Oficina sobre Violencia en contra de la Mujer y también el Instituto de Justicia
Muchísimas gracias también a los sobrevivientes, defensores, abogados, etcétera. Todas las opiniones que se expresan aquí son mías y también de la jueza Collins y no necesariamente representan la posición de la Oficina sobre Violencia en contra de la Mujer ni tampoco del Departamento de Justicia. Entonces les dijimos un poquito de nosotros y quiénes somos, pero ahora nos gustaría saber un poquito de ustedes. Si pudieran solamente decirnos cuáles, qué tipo de antecedente tienen, si a lo mejor son personal de tribunal o a lo mejor son abogados de lo familiar o a lo mejor son promotores o defensores de víctimas o de niños, por favor háganlo. No vamos a estar monitoreando necesariamente cuando levanten la mano, para nosotros tiene que estar en el chat. Entonces, bueno, apreciaremos muchísimo que aquí nos pusieran su respuesta para saber quién está con nosotros. ¿Hay alguna encuesta que vas a lanzar? Sí, la voy a lanzar justo ahora. Ok, adelante entonces. Ok, entonces para aquellos de ustedes, si a lo mejor no lo pusieron en el chat y lo pueden hacer en la encuesta, eso también sería sumamente útil. Ok. Muy bien. Entonces, más o menos como 75% de ustedes me parece que ya lo hicieron. Ok, perfecto, sí, eso es maravilloso. Y podemos saber a lo mejor también quiénes son los demás, tal vez eso también lo podrían incluir. Adelante. Sí, el 41% de ustedes son abogados de violencia doméstica o familiares. Tenemos a promotores o defensores de víctimas y niños y otros entran en el 27%. También tenemos alguna asistencia de inmigración, también alguien de la Fiscalía General, defensores, promotores, terapeutas, Mm, también gerentes de violencia, programas de violencia doméstica y muchas otras organizaciones. Ok, entonces hay una buena mezcla entonces aquí de personas. Ok, entonces lo que a nosotros nos gustaría saber de parte de ustedes es cuáles son algunas de las preguntas que tienen sobre custodia y sobrevivientes inmigrantes que quisieran ya tener contestadas al final de este webinario. Tenemos mucho material por cubrir y nos gustaría cubrir las preguntas y responderlas de todos ustedes. Entonces, si tienen una específica, por favor, escríbanla en el chat. Vamos a tratar de contestarla y en caso de que no, entonces vamos a contactarles después. Y también tenemos una lista bastante extensiva de materiales, de recursos que les vamos a dar al final de este webinario que va a ayudar también a responder sus preguntas. Pero si tienen algo específico, un área que quisieran que cubriéramos, por favor, pónganlo en la caja del chat para ver si efectivamente lo podemos cubrir. Leslie. Ok, entonces vamos a empezar dándoles un poco de datos con respecto a la dinámica. Cuando hablamos de las dinámicas de esta experiencia de violencia doméstica por parte de las víctimas, el ayudar a los jueces o a las juezas, digo, si ustedes son abogados, por ejemplo, ayudarles a que lo entiendan y si eres juez, entonces es importante poder entender que este tipo de dinámicas van a afectar y van a formar lo que se va a ver en los tribunales en este tipo de casos que involucran a sobrevivientes inmigrantes y a niños. Y una de las cosas que nosotros también vemos que suceden todo el tiempo en este tipo de casos con respecto a custodia tiene que ver con el abuso relacionado a la inmigración. Estos son datos. Hicimos una investigación social y encontramos que los sobrevivientes de inmigración, bueno, que son inmigrantes, tienen una tasa de casi 50% a lo largo de toda su vida y eso se duplica si es que están casadas o casados con ciudadanos estadounidenses. En particular, parece que se utiliza esto como parte del control y como parte de la dinámica de la violencia doméstica. Entonces, bueno, ahora van a ver, aquí voy a tratar de hacer un poco de cuestiones tecnológicas. Me río porque no necesariamente se me da tan bien, pero les voy a mostrar también un video que se grabó, lo preparó el Departamento de Seguridad Nacional para educar a su personal con respecto a las dinámicas de violencia doméstica en las familias inmigrantes. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Ahora sí lo vemos.
Michael, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Julie? Julie está muy bien, todo bien. Gloria, tengo otra vez aquí algo para ti. No, no te preocupes, no hay ningún problema, de verdad, así yo puedo venir y aprovecho para verte. Muchas gracias. No, totalmente, aquí está. Y bueno, pues te vamos después. Sí, gracias y salúdame a Julie, por favor. Claro que sí. Bye. ¿Te diviertes con tu amigo? Michael me trajo el correo. No, más bien lo que pasa es que tú te quieres acostar con todos los hombres de la colonia. No entiendo, yo no he hecho nada malo. No, no, no. Yo ni siquiera sé si ese bebé es mío. ¿Sabes que puedo hacer que te deporten y puedo hacer que también te quiten ese bebé? No hables con nadie. Acuérdate qué fue lo que pasó la última vez que me hiciste enojar. Perdón. No, no me digas perdón. Esta es mi casa y yo soy quien hace las reglas. Y ahora ya yo me voy a encargar de esos papeles. ¿Ves esto? Esto te hace mía. Por favor, no. No vas a poder irte a ningún lugar y no vas a poder salir sin esto. ¿Ya estás feliz? Todo esto es tu culpa. ¿Por qué me haces hacer estas cosas? Ok, bueno, como lo mencionó la profesora Orloff, este es un video de capacitación y esto le ayuda al Departamento de Seguridad Nacional, a todos los oficiales, para poder identificar algunas cuestiones que pudiera haber allá afuera en el campo. Entonces, si pudieran poner en el chat, en la caja de chat, si pueden, ¿qué tipo de problemas ustedes ven en este video? Entonces, digo, podemos hablar tal vez un poco de los problemas que ustedes ven, que identificaron. Y ya después de eso, pues los podemos discutir un poco más a fondo, si lo pueden poner en el chat. Control, sí, deshacer documentos, sí, es cierto. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Ahí está la parte de la amenaza de deportación. Él dice que la va a regresar, también está amenazando con quitarle a sus hijos, también hay una amenaza de violencia física, de hecho sí hay una violencia como tal ahí. También dice que efectivamente entonces no va a encargarse del papeleo para que ella pueda tener el estatus y al final destruye los papeles, ¿no? Pero también pueden ver algunos de los puntos que también están mencionando. El aislamiento, ella no quiere que tenga contacto con ninguna otra persona, está celoso y es obsesivo y muy controlador con respecto a su comportamiento y cuáles son sus contactos con el sistema externo. Entonces, sí hay muchos problemas que podemos ver que son problemas comunes muchas veces, pero sí quiero también que piensen conforme lo vamos viendo, es cómo se puede presentar esta información ya sea a las autoridades de inmigración o en un tribunal. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ellos entiendan lo que está sucediendo aquí? Porque desafortunadamente pues no tenemos los videos en nuestros casos. Probablemente ustedes no tienen videos tampoco de sus clientes, pero esa información tiene que estar ahí y es muy común. La verdad es que sí, es muy, muy común. Entonces tenemos que poder hacer que esta información se pueda relacionar de tal forma que entonces se manda ese mensaje a quienes toman las decisiones. Sí, y lo que también es muy importante es que sí, aquí estos son lugares en donde no hay testigos, pero esta es una dinámica que está sucediendo todo el tiempo. Y los mostramos esto porque pensamos que es importante que los jueces en los casos de custodia que vean este tipo o busquen este tipo de dinámicas y para los abogados también o para los defensores que apoyan a las víctimas que no tengan miedo de presentar este tipo de información en un caso de custodia, porque es evidencia de que hay poder y control, es una evidencia de que él está tratando de manipularla a ella y hacer que siga bajo su control. Y también lo que nosotros vemos es que cuando los ciudadanos estadounidenses tienen ese tipo de control sobre, o bueno, cualquier cónyuge que tenga a lo mejor una visa, tienen control sobre el estatus de la visa de la otra parte, más del 70% de las veces, esa persona ya sea que no está emitiendo, hacer su papeleo de inmigración y cuando sí lo hace, hay un retraso de casi 4 años. Entonces, esta dinámica sí está sucediendo en el 65% de los casos que involucra a víctimas inmigrantes. Y como lo dije, si esta tasa
está definitivamente conectada a lo que está sucediendo. Y otra cosa que también nosotros sabemos es que los agresores de agresión sexual y de violencia doméstica en particular están muy activamente involucrados una vez que ya están tratando de mandar su petición para su caso migratorio. Los agresores activamente se involucran para tratar de hacer que la víctima ya no esté en Estados Unidos. De hecho, hacen informes al Departamento de Seguridad Nacional y es por eso que el DHS creó este video para poder entonces enseñarle a su personal a no responder cuando este tip, digamos, viene de alguien que está siendo agresor y está propiciando la violencia doméstica. Y después también vemos todo este tipo de tácticas, ¿no? Aquí las tienen todas en el chat, que están interfiriendo con el estatus inmigratorio, destruyendo los papeles, no está dando la información correcta y le está amenazando, ¿no? Entonces, jueza Collins, ¿cuáles son algunos ejemplos de las cosas que ha visto en este tipo de casos de custodia que pudieran estar relacionados o que pudieran ser similares a lo que estamos mencionando ahora? Bueno, yo hice muchas órdenes de protección o órdenes de alejamiento, como se les diga en su jurisdicción. Y muchas veces lo que sucede con esas es que dicen, ok, si entonces das una orden de protección, yo te voy a reportar con inmigración. Entonces, muchas veces vemos que está saliendo otra audiencia de tribunal en donde hay amenaza de deportación, hay amenaza de ir con las autoridades que muchas veces no les están dando el acceso a las personas que pudieran ayudarles. Entonces, muchas veces los inmigrantes puede ser que se conecten con una agencia que ayuda a inmigrantes y no tienen ni idea de que son elegibles para tener alguna exención, porque pues su cónyuge ya les dijo que no pueden irse a los tribunales si no es ya un ciudadano, la policía se los va a llevar. Entonces, hay mucho abuso de inmigración que muchas veces viene a través de los testimonios cuando estamos viendo esto en el sistema judicial. Y también lo que es muy importante de este abuso relacionado a la inmigración es que no es benigno, no es algo que sucede en cada relación que a lo mejor vamos a decir que es abusiva emocionalmente, sino que coexiste sí con eso, pero es 10 veces más cuando hay este tipo de abuso sexual o físico que está sucediendo y en relaciones en donde la víctima, por ejemplo, no te ha dicho que hay este tipo de abuso físico, en este tipo de abuso de inmigración puede definitivamente predecirse que va a escalar. Entonces, corrobora la existencia del abuso físico y sexual y es más o menos como ese teléfono descompuesto, digamos. Entonces, básicamente está tratando de evitar, de amenazar con, por ejemplo, divorciarse para también afectar el estatus migratorio de la otra persona. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, tienen un impacto no nada más en la víctima, sino que también cuando este tipo de dinámica está sucediendo, eso también impacta, por supuesto, a los menores, que es parte del punto que nosotros queremos animarles a que tomen en cuenta también en este tipo de situaciones frente a los jueces. Jueza Collins. Sí, me parece que es muy importante también que entendamos bien esta cuestión, porque no queremos que aquí se ponga todo el enfoque en la víctima. El comportamiento del abusador está relacionado al abusador. Entonces, no queremos que los tribunales piensen, bueno, entonces si la violencia doméstica afecta a los niños así, que sí lo hace y tiene efectos muy fuertes físicos sobre ellos, puede provocar ansiedad, puede provocar muchos problemas también neurológicos en el desempeño cerebral y el desarrollo cognitivo. Entonces, definitivamente sí tiene un impacto muy fuerte la violencia doméstica que puede afectar a los niños durante toda su vida. Pero aquí la cura no es entonces quitarle al menor a el padre o la madre que en este caso es inmigrante, sino aquí el punto es darle algún tipo de ayuda al menor para lidiar con todo ese trauma y también para quitar más bien al agresor, que es quien está poniendo ese trauma en la familia. Entonces tengan cuidado con eso, porque no queremos que las víctimas pierdan la custodia de sus hijos debido al comportamiento del abusador. Y adelante. Voy a compartir con ustedes un video que básicamente resalta lo que acabamos de decir, ¿no? Es como cuando hay abuso en la casa, estamos hablando, por ejemplo, de este entorno abusivo en donde la mamá, por ejemplo, no necesariamente
necesariamente habla de este tipo de temas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de involucrarnos en una situación de violencia doméstica. De hecho, fue de las primeras llamadas, era la hora de la cena, estábamos cenando espagueti y se terminó embarrando en las paredes, en la silla. Había 3 niños en el domicilio. Disculpen, ustedes paramos el video antes. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo policial en una situación de violencia familiar y de hecho fue la primera llamada en la que me tocó acompañarlos. Era la hora de la cena, estaban cenando espagueti y estaba todo embarrado en las paredes, la mesa estaba volteada, 3 menores en el domicilio y viendo toda esta situación en aquel momento, decíamos, bueno, es que no hay evidencia de violencia física, los niños parecen estar bien. Digo, por supuesto, el niño en la esquina tenía este comportamiento típico que vemos con menores que han tenido una exposición crónica a la violencia. Estaba totalmente retraído, aislado. La niña de 6 años se echa la culpa de lo que estaba ocurriendo, pero fue hasta 4 años después que nos dimos cuenta de en dónde estaban los daños más profundos de esta situación y se trata del bebé de 6 meses que en este momento tiene 4 y medio años de edad y que estaba realmente lesionado y con actos agresivos en la escuela. El problema es que la mayoría de las personas piensan que los niños pequeños no entienden qué está ocurriendo y que son resilientes. El hecho es que si alguien es muy afectado, es el más pequeño de edad. El cerebro está conformado como si fueran ladrillos y son los primeros ladrillos los que entran en las áreas más primitivas del cerebro, que es el de supervivencia. El cerebro se desarrolla de abajo arriba y de adentro afuera. La parte superior del cerebro depende mucho del desarrollo sano de las partes inferiores del cerebro. La parte superior del cerebro, que es donde está la parte pensante, es aquella que cambia más. Lamentablemente, si el menor ha tenido amenazas y ha estado expuesto a la violencia familiar, las partes inferiores se ven impactadas y son más difíciles de cambiar con la edad. No físicamente abusivo, pero sí verbalmente abusivo. Muchos gritos en frente de los niños, sobajándome y pues lesionándolos a todos. Los niños expuestos a la violencia familiar, niños que han visto a sus papás pelear, literalmente experimentan un estado de miedo. Cuando esto ocurre, los sistemas cerebrales involucrados en el pensamiento, en la parte superior del cerebro, literalmente se apagan. Cambia el cerebro de los niños. Cambia los cerebros del niño. Perdonen, es que estoy tratando de detener el video. Sí. Ok. Entonces, creo que es importante que aprendamos acerca de esta área y veamos de qué manera los comportamientos de padres abusivos afectan a los niños. Porque cuántas veces siendo abogados o defensores, no solamente escuchamos al victimario diciendo es que los niños no sabían qué estaba ocurriendo. Eso lo escuchamos también de las víctimas muchas veces en la que dicen, no, los niños no sabían, es un buen padre, los niños no están enterados de lo que ha ocurrido. Sabemos que es un impulso protector de su parte, pero también no es cierto. Los niños sí saben. ¿Y de qué manera se muestra? Pues es en sus comportamientos y en el cerebro. Entonces, es bien importante que comprendamos que la exposición a la violencia doméstica tiene un efecto en los niños. Incluso cuando no estén totalmente presentes al momento, pueden estar en otras áreas de la casa, pero saben qué está pasando. Y este trauma que los niños experimentan verdaderamente sí afecta su desarrollo subsiguiente. El comportamiento de padres abusivos tiene un impacto fuerte en los menores. El sobajar al otro padre, el aislar al otro padre, el meter miedo a los niños, vaya, se hace de diferentes maneras. Es posible que uno no lo piense de manera tradicional en los esquemas de abuso de violencia doméstica. Me tocó un caso en el que una persona sentaba a los niños eh, en la sala y aventaba el gato al ventilador en el techo. Entonces, este es un mensaje muy claro para los niños de qué les va a pasar a ellos si no siguen las reglas, si se comportan. ¿Qué ocurre en el sistema judicial? Si nosotros no protegemos a estos niños, si nosotros no le decimos a este niño que lo queremos cuidar,
también es una falla del sistema, porque sienten que no hay nadie ahí para ellos, que no hay protección para el niño, y la protección para el niño, pues es sí contra este padre abusivo, pero hay que entender estos comportamientos del padre abusivo y convertirlo de una manera en que podamos ayudar a los niños. Leslie, lo que es muy importante también, y permítanme agregar algo más, esta otra parte en torno a las niñas migrantes, y esto obviamente aparte de la temática de estar en el domicilio y experimentar y ser testigos del abuso, hemos descubierto que desde la perspectiva de agresión sexual, las niñas migrantes tienen el doble de posibilidad de sufrir múltiples incidentes de agresión sexual. También debemos conocerlo, porque a veces tiene que ver con el propio proceso migratorio, que la madre, por ejemplo, venga de El Salvador, ¿no? Y se vuelve a casar en los Estados Unidos y viven en un domicilio con el nuevo esposo y otros 5 hermanos. Y aparte viene esta niña de 13 años de El Salvador, que viven bajo el mismo techo, puede ser parte del problema, sí, puede ser tierra para una agresión sexual, igual que los victimarios de agresión sexual que van sobre jóvenes por el hecho de la edad, pero también por el hecho de que creen que no pueden denunciarlos. Entonces, si regresamos a lo que vimos anteriormente, es importante entender, como decía la juez Collins, que la protección de las madres, y vaya, esto es neutral en género, pero vamos a decir el padre o madre de familia, ¿no? Esa protección es la forma también de proteger a los menores y hemos visto datos con niños migrantes que también ilustran un beneficio real cuando las madres empiezan a tener acceso a órdenes de protección y alivios migratorios. Entonces, los pasos que un padre migrante puede tomar para poder romperse o liberarse de estas relaciones abusivas y violentas y llevarse a los niños, tiene que ver con el acceso al sistema migratorio. Si no se resuelve la dinámica de poder y control en torno a la migración, pues es una forma evidentemente de frenar las amenazas, que la deportación no sea una herramienta que el victimario pueda usar. Y por esa razón es que hemos redactado estas disposiciones de ley en las cuales queremos proteger a las víctimas, que haya una mejor policía comunitaria, que se puedan denunciar sin miedo a la deportación, así como mejorar la seguridad tanto de las víctimas como de la comunidad. Entonces, los beneficios, y de hecho aquí cuando lo hablamos, tenemos que discutir también lo importante que es elevar la dinámica que les estábamos ilustrando anteriormente como parte del caso familiar, para que el juez de la causa pueda ver toda la dinámica de poder y control y pueda expedir órdenes que van a proteger, sí, a los menores, pero también a la víctima. Y cuando los sobrevivientes, las sobrevivientes, y bueno, de hecho los jueces también pueden tener ciertas inquietudes de cómo apoyar a los niños, qué tipo de estabilidad se tiene o necesita como migrantes. Nosotros queremos ofrecer herramientas para responder esas dudas. Ahora, en general, cuando un sobreviviente solicita un alivio migratorio para que no sea deportada, hay una ruta también a un estatus migratorio legal, una ruta a una independencia financiera y también críticamente en esta presentación del auto la protección, es decir, un registro que va a quedar sellado y se notifica al Departamento de Seguridad Interior que esta persona es victimizada. De manera que cuando el victimario llame y trate de denunciar a la víctima, DHS no le dará atención a su petición. ¿Y quiénes pueden solicitar este tipo de alivios migratorios si son víctimas de un delito? Bueno, prácticamente todos que son víctimas de un delito pueden pedirlo. Es una orden de protección, evidentemente por violencia doméstica, y de hecho hay un paraguas bastante amplios de delitos que están incluidos, incluyendo abuso sexual infantil, negligencia infantil, homicidio, secuestro, y bueno, también toda la lista que ven ustedes en diapositiva, pero también es importante que la tentativa, la conspiración y la posibilidad de cometer este delito también les ofrece protección. Son disposiciones muy amplias. Si tenemos un cliente que pueda buscar este tipo de alivio, revísenlo. ¿Y cómo lo revisamos? Bueno, esta es la herramienta mágica de Leslie, que a mí me encanta. Yo lo llamo el escudo mágico, porque si uno no trabaja demasiado en migración o si tienes un juez que no entiende la dinámica migratoria del derecho migratorio en tribunales estatales, puede ser bien confuso toda esta sopa de letras.
que se te visa, Uvisa, Bagua, etcétera. Esta diapositiva, que no está en línea, por cierto, pero esta diapositiva es una muy buena herramienta cuando nos llega un cliente o un caso ante un juez y podemos consultarla para pensar en qué elementos puedan solicitarse a su favor. Entonces, para eso está el escudo y el escudo, bueno, ya nos brinda información inicial que podemos ampliar. Esta es una de las diapositivas bien importantes que van a recibir ustedes. Se las recomiendo porque sí puede ser confuso el pensar en quién puede ser beneficiario de qué cosa. Esta diapositiva nos va a ayudar a sortear buena parte de ese proceso. Y también hay que reconocer, sí, Leslie, sí, yo lo que quería decir es que vamos a entregar en los materiales la liga a esta diapositiva. Entonces, esta fue desarrollada por el Departamento de Seguridad Interior y tiene accesos a su página de internet. Sí, perdón. Yo lo que quería decir es que el video es de Leslie. Bueno, tiene uso exclusivo de Homeland Security y nadie más lo puede utilizar, entonces ese sí no se los podemos difundir. Ellos lo usan más directamente, pero yo no lo puedo difundir. De acuerdo. Y bueno, esto es porque Leslie da mucha capacitación para ellos. Entonces, también reconocer lo que las víctimas migrantes de un delito pueden tener goce de es bien importante. Esta es una lista de las cosas que se pueden incluir. Se puede incluir la visa U, la visa T, también hay visas por trata de personas y otro tipo de alivios y apoyos, y también para violencia doméstica y abuso infantil también hay muchísimos apoyos. Entonces realmente hay que entender qué existe a disposición, qué le sirve más al cliente y qué nos conviene solicitar. ¿Todos o no? Hay ciertas restricciones de tiempo también, entonces es un proceso importante que debemos echar a andar en los autos iniciales para poderlo armar bien. Y también que las víctimas se suban a la ruta del estatus legal a través de una de estas avenidas va a ayudarnos a fortalecer el caso de custodia, porque vamos a poder explicarle al juez que tiene autorización de trabajo o que va a tener su licencia para conducir en 6 meses, todo este tipo de cosas que son muy útiles en el juicio. Otra cosa es que también conforme las víctimas van solicitando un estatus migratorio legal, les da acceso a otra serie de beneficios públicos. De hecho, tenemos un mapa de beneficios públicos que también está en línea y que ustedes pueden aprovechar. Ingresan, seleccionan su estado, escogen el tema que les interesa, por ejemplo, el TANF, y también les puede ir dando una tabla estado por estado para que la persona sepa si es elegible o no en su estado. Y también de alguna manera les da enlaces a documentos que contienen todos los citatorios a los cuales se puede hacer referencia. Hay mucha capacitación y asistencia técnica. De hecho, bueno, lo vamos a dejar así en este momento. Jueza Collins, ¿de qué manera el conocimiento de un juez respecto de los apoyos migratorios para víctimas y sus hijos puede tener un impacto en las decisiones jurisdiccionales? Es muy importante porque, como lo mencionó brevemente, al juez le importa cómo se va a atender al niño, tanto económicamente como en términos del trauma. Entonces necesitaríamos saber si califican para ciertos servicios de salud mental, si pueden calificar para ciertas becas escolares, si los menores pueden recibir apoyos médicos o tarjetas médicas. Muchos jueces no hacen este tipo de trabajo, entonces quizás es por desconocimiento. Uno puede llegar al tribunal y decir, bueno, estamos peleando la custodia, pero hay veces que no hay atención médica, hay veces que no se pueden inscribir en la escuela, hay veces que no pueden hacer tal o cual cosa. Y es bien importante porque el juez necesita estar seguro de otorgar órdenes de protección amplias para los menores y también necesitan saber de qué forma esta temática se relaciona con la temática jurídica para que sea lo más adecuado para el niño. Lo que vamos a hacer ahora es muy brevemente detallarles las formas principales de apoyos migratorios a las que pueden tener acceso las víctimas para que en sus casos de custodia lo puedan explicar al juez y al personal del juzgado, que lo reconozcan, sobre todo cuando se les presente algún auto de este tipo en el juzgado. El primero es el apoyo para esposas maltratadas. Bueno, no es cierto. La primera es una autopetición, VAWA. Es que típicamente esto no iba primero. Esta es una autopetición, es decir, una solicitud que las esposas, los cónyuges maltratadas, los hijos, tanto de ciudadanos estadounidenses y padres incluso, así como padrastros, madrastras,
hijos e hijastros de residentes permanentes legales. Entonces, cada vez que se presenta un abuso por parte de un residente o ciudadano, padre o padrastro, podemos hacer un caso de autosolicitud. Estos casos toman de 4 a 18 meses para que se obsequien las autorizaciones, dependiendo del tipo de asunto. Las órdenes del juzgado familiar sobre órdenes de protección que se pueden otorgar porque existe un matrimonio, existe una relación padre-hijo y hay un abuso que va en el caso. En el chat estaba viendo que alguien pregunta sobre los apoyos para cónyuges maltratadas. Aquí es cuando la víctima solicita un apoyo migratorio, porque son uno de los 70 y tantos % casos en los cuales hay abuso familiar. En los casos en que este 30% de los casos o 20 y tantos % de los casos en que los victimarios presentan un auto, la víctima recibe un green card temporal por 2 años. Y se supone que debe volver con el victimario, firmar una petición mancomunada. Pero este apoyo le permite a la víctima, es decir, le impide mantenerse atrapada en esta relación durante 2 años. Más bien se les permite obtener el green card al ofrecer pruebas de el abuso. Estos pueden tardar algunos meses en adjudicarse y se terminan otorgando el mismo tipo de órdenes judiciales. Y por último, y de hecho esta es una tabla que les conviene utilizar un poco más adelante, pero suele ser de apoyo en los casos de custodia, porque la definición de violencia doméstica en casos migratorios es más amplia que lo que establece la ley estatal respecto de las órdenes de protección, las órdenes de custodia y los casos penales. Lo que la ley estatal define como violencia doméstica va a caer en la columna de la izquierda normalmente, que es el maltrato. Y hay formas también de lo que se denomina control coercivo y que pueden ser base para órdenes de protección estatales. Pero la ley migratoria también existe para apoyar a la gente cuando hay un abuso, pero no ha escalado como para convertirse en un control coercivo o en un maltrato, cuando menos no todavía. Jueza Collins. Sí, las visas U están disponibles para las víctimas de un acto ilícito que califique, es decir, que están siendo o probablemente van a involucrarse en la detección, investigación, judicialización o sentencia de un delito. Claro, esta también es una definición muy amplia. Entonces necesitamos asegurarnos de que si hay una víctima de un acto delictivo, que no permitamos que la gente quede demasiado estrecha en la definición, que no nos la hagan estrecha porque llamas a la policía o buscas una orden de protección. Todo este tipo de cosas se pueden considerar de utilidad para efectos de la visa tipo U. Y necesitamos tener información sobre el delito, sí, pero también eso es muy amplio. Por ejemplo, si a la víctima le pegan por atrás y no sabe en realidad quién la golpeó, pero alguien más sí sabe quién la golpeó, entonces esa persona posee información sobre el acto ilícito. Entonces, no es como que tengan que identificar exactamente quién fue el victimario. Ahora, ¿cómo vamos en tiempos para las visas U? Bueno, para las visas tipo U, no es tanto el problema de la visa como tal, sino es qué tan rápido obtienen la autorización y la orden de protección en contra de la deportación. Estaba dada hasta 6 años, pero se va a reducir con un proceso bonificado. Yo espero que en los siguientes 2 años los tiempos de espera y los tiempos de acción diferida ya no tarden más de 1 año. Y bueno, ya después pudiera tomar hasta 15 años obtener la visa, pero siempre y cuando la gente pueda trabajar y vivir con seguridad en los Estados Unidos sin miedo a la deportación, pues verdaderamente creemos que es la parte sustantiva del proceso. Ahora, el juzgado familiar tiene mucho que ver porque el juez de lo familiar muchas veces puede presentar la declaración jurada y de esta manera necesitamos entender qué es lo que se le puede pedir al juez de lo familiar, porque no nada más se trata de que lo firme un ministerio público o fiscal o un policía, porque muchos de estos casos terminan no yéndose por la vía policial. Podemos pedirle al juez que firme la declaración jurada. Y permíteme un segundo. Es el juez que certifica la visa U, ¿cierto, juez Collins? Cierto. Y bueno, hay mucha información en línea
brevemente lo que vamos a hacer es solamente tocar estos temas. Ahora, para el estatus juvenil, este es otra área bien importante en la cual los tribunales tienen un rol de salvaguarda porque tenemos que pedir hallazgos del tribunal estatal con jurisdicción sobre la dependencia de un menor en casos de custodia. Entonces, aquí se puede dar el apoyo migratorio a menores conforme a la ley estatal. El día que llegan a la mayoría de edad es cuando esta puerta se les cierra. Entonces, debe ser la orden del juzgado y la aprobación antes de que se cumpla la mayoría de edad. Y esto es bien importante para los juzgados de lo familiar, para que puedan lidiar con esto de manera expedita, y también tenemos que asegurarnos de que obtengan los beneficios a los que tienen derecho conforme al estatus migratorio para adolescentes, porque si no, no estarían en característica de obtenerlo. Va a depender del lugar de donde nació, pero puede ser de 6 a 3 meses. Y después, bueno, la última con la que también quiero platicarles un poquito, aquí tiene que ver con la visa tipo T para las víctimas de trata de personas, que de hecho esto es también para las severas formas de trata de personas, puede ser sexo, puede ser tráfico también en el ámbito laboral, puede ser víctimas por debajo de los 18 años, que en este caso no tienen necesariamente que probar que haya habido coerción, las demás sí, y también que se haya hecho toda este enjuiciamiento. Y eso también aplica para, insisto, cuando el menor está por debajo de los 18 años o cuando ya ha tenido un trauma psicológico que entonces también evita su cooperación. Entonces esto toma normalmente de 12 a 18 meses ahora, y también todos estos hallazgos por parte de los tribunales estatales pueden ayudar a crear un registro de la prueba de el abuso o todo lo que vivieron estas víctimas, y también eso es súper importante, todas sus relaciones igualmente. Sí, y todo esto va a depender también específicamente de su tribunal estatal, porque ahí van a necesitar una orden específica. Pueden tener una transcripción, pero sí van a tener que tener esta orden judicial escrita. Y en esta orden van a querer que el juez o la jueza digan exactamente lo que encontraron. Si hay un matrimonio, ¿cuál es el estatus de ambos padres? ¿Quién es el padre, por ejemplo? Si el padre es realmente el biológico, es padre adoptivo. Tienen que asegurarse de que digan exactamente cuál es la relación entre el padre y el menor. También se tienen que asegurar de que el tribunal diga cuáles son los hechos que tienen la evidencia de abuso, abandono, etcétera. Y también es decirlo específicamente, porque hay gente que está revisando estas órdenes judiciales estatales que no son de ese estado. Entonces, muchas veces no son cuál es la ley. Muchas veces puede ser que no sepan lo que está sucediendo y el estado tiene que decir, ok, esto es lo que está sucediendo, esta es la ley aplicable a esta sección y estos son los hechos, y entonces, insisto, tenerlo todo ahí delineado. Lo que pueden hacer es asegurarse de que saben cómo quieren que sea esa orden, y entonces eso en su testimonio o en su presentación ante un juez lo pueden mencionar para que entonces efectivamente tengan esa información y no estén adivinando. Tienen que verlo y se les tiene que presentar, entonces se tienen que asegurar de que esto está incluido en la orden. Eso es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para sobrevivientes inmigrantes, tanto padres como para sus hijos o hijas que son víctimas de delitos, y sobre todo cuando se trata de la exención de migración? ¿Cuáles son estos beneficios? Si a lo mejor quieren escribir algunos mensajes, pero Leslie, más bien yo te estoy preguntando a ti esta pregunta: ¿cuáles son los beneficios? Bueno, aquí mientras la gente escribe, están hablando, por ejemplo, del el estatus legal de residencia. Nosotros hicimos una encuesta para ver más o menos cómo se hace este estatus, cómo se logra y cómo se hace el proceso para llegar a esta visa VAWA tipo U, y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ya tienen obtener esa protección de la deportación. Y lo que nosotros encontramos fue que estamos viendo algunos impactos bastante dramáticos para las víctimas, y esto me parece que puede ser súper útil para ustedes para poder ayudarle a los jueces a entender en un caso de custodia, o si ustedes son jueces, que puedan entender mejor cómo por ejemplo, se le hace la pregunta a las partes después de esta parte de exención de inmigración para un niño, para una víctima, ¿cómo hace una diferencia? Y hay 114% de incremento. Cuando las personas tienen este permiso
y no tienen que ser deportados. Entonces, este es el porcentaje de su confianza en la policía. También se ve también un declive en, por ejemplo, amenazas de inmigración para que, por ejemplo, también se utilicen durante un tribunal o dentro de un tribunal, y también la gente tiene más acceso a beneficios públicos, como lo había dicho anteriormente. Puede ser que a lo mejor puedan tener servicios médicos o de la salud en general que de otra manera no podrían obtenerlos. Y también conforme las víctimas hacen este trámite, también hay un 67% de aumento para buscar estas órdenes de protección o de alejamiento y un 64% para buscar la custodia, y también se aumenta en 6.6 veces su involucramiento en las vidas escolares de sus hijos. También están siendo más activos para cuando ya tienen la resistencia. También la residencia se ve una tasa muchísimo mejor, y definitivamente en general pues disminuye toda la parte negativa de pobreza, etcétera. Otra cosa que también sucede es que hay un aumento de 300% en la capacidad de que las víctimas puedan obtener trabajos que pagan al menos el salario mínimo. También 43% más de trabajos que pueden tener este seguro de salud, y una reducción de 77% de agresión sexual o intento de agresión sexual en el lugar de trabajo. Y todas estas diapositivas también van a estar disponibles, y también para ustedes les vamos a dar esta información y todos estos recursos que les vamos a dar en los materiales después del webinario. Les vamos a mandar un correo. Y vemos un gran avance, por ejemplo, también en la capacidad o la habilidad de hablar inglés. Eso también se ve para cuando las víctimas pueden tener autorización. Y también vemos saltos importantes cuando, por ejemplo, obtienen incluso educación avanzada o vocacional para las víctimas, y también hay una mejoría en su involucramiento con las comunidades. Entonces, jueza Collins, ¿cómo pueden los abogados ayudar a los jueces que están tomando decisiones de casos de custodia con esta información, con el tipo de información que acabamos de cubrir? Esto me parece que es información sumamente crítica, porque los jueces muchas veces piensan como que no necesariamente van a hacer un daño, pero sí queremos ayudar a los niños que están frente a nosotros. Entonces, la intención aquí es saber esta es información para que sepan que, por ejemplo, el padre que está protegiendo y el menor van a tener más estabilidad, que van a poder también cuidarse financieramente, que también van a poder involucrarse con los servicios sociales y con la educación, y que así lo van a hacer, que van a ser mejores ciudadanos, que van a ayudar también a los niños con su trauma. Entonces, toda esta información necesita traerse frente al tribunal si es que no conocen esa información, y la información definitivamente también les va a dar con un cierre en estos casos con un enfoque mucho más judicial o mucho más enfocado en ese sentido. Entonces, a lo mejor pueden darle este tipo de información en su resumen, digamos, para ver si efectivamente lo que quieren es un entorno estable, si quieren ayudar a los menores con el trauma que ya han experimentado. Entonces se tienen que asegurar de que estas protecciones efectivamente estén implementadas. Jueza Collins, ¿hay algún lugar, digo, vamos a suponer que las personas aquí en la llamada están trabajando con un juez que a lo mejor quiere más información con respecto a estos temas sobre inmigración que están llegando, por ejemplo, a los tribunales, trata de personas, tal vez? ¿Hay algún lugar en donde los jueces pueden ir para aprender de otros jueces? Sí, sí, sí lo hay. De hecho, hay una red judicial nacional, y en esta red están los jueces de todo el país que tienen muchísima experiencia con todas estas diferentes cuestiones, tanto víctimas de trata de personas o a lo mejor de tráfico laboral. También manejan mucho de los delitos que nosotros vemos, que muchas veces los pobres niños pues tienen que sufrir, y también hay maneras muy innovadoras de manejar todo esto. Entonces, es una muy buena forma de hacer que los jueces se contacten con otros para que tengan información, para que sepan quién ha hecho qué antes, y hay órdenes que ya están allá afuera que tal vez
puedas tomar y adaptar a tu sistema. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo y con muchísimo gusto puedo hablar con jueces que estén interesados para explicar cuál es el rol o el papel de esta red nacional judicial y por favor siéntanse con la libertad de contactarme si tienen más preguntas. También tenemos, hay miembros a lo largo de todo el país, entonces son muchos los jueces que son parte de este grupo. Sí, vamos a mandarles un folleto al final que se lo pueden mandar a cualquier juez que crean que tal vez les interese ser parte de esta red. Ahorita me parece que son 131 los que hay. Entonces, bueno, conforme ya estamos hablando un poco más a fondo de la parte de custodia, lo que queremos hacer es, bueno, vimos ya toda la jurisprudencia que pudimos encontrar a nivel nacional desde el principio de los tiempos hasta el 2021. Y esto lo hicimos para poder identificar algunas tendencias en casos en donde, casos de custodia, en donde el estatus inmigratorio se había convertido en un problema para tomar estas decisiones importantes. Y encontramos que había algunos temas, había unos mitos que no necesariamente eran consistentes con hechos, que tribunales estaban tomando decisiones en cosas que no necesariamente eran legalmente correctas y también no siempre necesariamente estaban tomando en cuenta muchas cosas, como por ejemplo, bueno, yo soy un agresor, pero ella es inmigrante, entonces yo debería tener los niños. O sea, cosas que pudieran ver esto más adecuadamente y en la siguiente sección eso vamos a ver. Entonces, casi 25% de la población de Estados Unidos el día de hoy o nació en el extranjero o tiene más de un padre que nació en el extranjero. El 25.8% de niños en Estados Unidos menores a 18 años tienen uno o más o ambos padres inmigrantes y el 88.2% de los niños de familias inmigrantes son ciudadanos estadounidenses. Entonces, estas cuestiones pueden surgir en muchos casos. Esto es parte de los datos a los que ya me había referido anteriormente, una de las primeras encuestas que hicimos y lo que encontramos fue que, bueno, la jueza Collins habló de esto, que proteger a la mamá como al proteger a la parte que involucra a los niños, dramáticamente ha mejorado también lo que sucede de posibilidades de que estos niños puedan seguir teniendo ese tipo de situación. Hay más probabilidad de reducir entonces la amenaza a los niños y que también la amenaza de que se los vayan a llevar por parte de la otra parte o del padre. Y también los jueces han reportado que cuando se tienen este tipo de cuestiones de inmigración que se están haciendo cumplir, los jueces están viendo a los agresores de violencia doméstica que han aumentado su estatus en tasas más altas. O sea, ya son casi de 30 en adelante por ciento de los diferentes tipos de casos. Puede ser, por ejemplo, penales. Aquí ven las diferentes cifras dependiendo de cada uno de los casos. Sí, y básicamente lo que realmente tenemos que ver y tenemos que analizar es si el estatus migratorio es relevante en ese caso en particular. ¿Es relevante para la custodia? Puede ser que a veces sí, pero puede ser que a veces no lo sea. Y la verdad es que es muy irrelevante cuando, por ejemplo, se trata de, bueno, ¿quién puede ser un mejor custodio? ¿Quién es mejor padre? ¿Quién a lo mejor está tomando y realmente cuidando al menor? Pero sí puede ser relevante, sí, a lo mejor como Leslie estaba hablando, digo, de aquellos ustedes que a lo mejor son más jóvenes de nosotros, nosotros con este teléfono de compuesto, por ejemplo, a veces decíamos que sí se podía ver esta evidencia porque, por ejemplo, había algún tipo de situación en la que se quitaba la comunicación totalmente con la persona, entonces era como si se le hubiera cortado el hilo al teléfono, pero es más bien una cuestión de poder y de control en la que nos estamos enfocando. Alguien que al final de cuentas está llevando a su esposa para que sea deportada, por ejemplo. Esa es evidencia de que efectivamente está habiendo abuso en una relación. Entonces sí puede ser relevante para eso, pero no es relevante quién es mejor padre. Entonces vamos a hablar algunos de estos mitos. Esto seguramente lo escuchan todo el tiempo por parte de abogados en tribunales. Esta mujer va a ser deportada, entonces necesita quedarse el niño aquí. Y no es cierto. De hecho, es más probable que se vayan de Estados Unidos con el niño.
Y digo ella porque el 95% o más de los casos que involucran a las mujeres como víctimas, pero puede ser en ambas vías. Y los ciudadanos americanos, de hecho, son los que más probabilidades tienen de huir. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no tienes el acceso a ciertos métodos para poder irte del país, a menos de que tengas una ciudadanía estadounidense o pasaporte o formas de poder viajar libremente de y hacia Estados Unidos. Entonces, a veces dicen, este padre o esta madre no puede realmente hacer una vida y eso no necesariamente es cierto porque sí pueden trabajar y tampoco se necesita tener la custodia para poder tratar de obtener esos beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres que el pequeño Johnny pueda estar mejor, entonces los mejores beneficios de nuestro país para que los puedan tener, entonces necesitan darme a mí la custodia, pero tampoco eso es cierto. Entonces también es importante saber cuáles son los mitos y los hechos. Aquí hay una pregunta en el chat en donde alguien está diciendo que si en un divorcio o en un caso que involucra violencia doméstica, ¿cómo puede un abogado objetar a un juez que está oponiéndose cuando se está tratando de tratar el estatus inmigratorio, cuando se está tratando de elevar, digamos? ¿Cómo se manejaría eso? A mí me parece que siempre es bueno estar preparado en anticipado. O sea, si yo fuera tú, yo definitivamente me encargaría de tener todas estas cuestiones en donde, por ejemplo, si hay un caso en donde resulta que algo así sucede, tú ya tienes, por ejemplo, esa preparación y esto es por qué, y entonces ya puedes tener toda esta información con las notas a pie de página, por ejemplo, para esta presentación o los materiales que les vamos a dar al final de la presentación. Entonces, tienen que estar preparados porque la mayoría de los jueces, muchos al menos, no saben realmente qué es el estatus migratorio en el caso, no conocen este tipo de información. Entonces van a tener que ser ustedes quienes la presenten, pero lo pueden hacer al estar preparados. Y si no están preparados, entonces pidan un receso y digan, juez, sé que esto está mal, sé cuál es la información, pero por favor necesito un receso para poder obtenerlo. Pero no dejen que solamente así siga, sino luchen con todas las oportunidades que tengan. Puedo decir algo. Tenemos materiales en nuestra página web de todo esto y también les vamos a dar los links para que entonces puedan tener todos estos materiales y puedan copiar y pegar de todas las cosas que hemos desarrollado. Tenemos una parte de custodia que también tiene todas las partes a pie de página. Entonces, pues bueno, puedes ahora pasar a la siguiente encuesta y jueza Collins, ¿la puedes leer la pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles son los padres que tienen más probabilidades de ser removidos, digamos, de Estados Unidos? Es a lo mejor que sean los que son no documentados, los que a lo mejor sí tienen ya esta orden como tal, o a lo mejor los que son indocumentados pero son padres de víctimas. Una disculpa, no puedo poner la encuesta, pero bueno, si pueden contestar en el chat, eso sería maravilloso. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles de estos padres pueden ser que tengan más probabilidad de irse a Estados Unidos? Parece que muchos de ustedes están diciendo A, muchos están diciendo C, que es, sí, efectivamente, padres que tengan ya sentencias delictivas, penales, y ha sido así durante mucho tiempo, durante muchos años. Ok, creo que no puedo ver el chat al mismo tiempo que muevo las diapositivas. A ver. Pueden volver a escribir. Ah, ok, ok. Sí, no tenemos realmente un resumen, digamos, de muestra, pero lo pueden utilizar. Y también tenemos un capítulo de custodia que definitivamente podemos mandarles y ustedes seguramente también pueden utilizarlo para hacer sus mociones. Entonces, sí, la respuesta es sentencias penales y son los datos de ICE. Y como pueden ver aquí el porcentaje de las personas con ya estas sentencias penales que se han removido, digamos, se ha mantenido estable en los últimos años, que ha sido bastante similar con que estos son el porcentaje pues más alto de personas que se han ido. Y esto es importante y también es una de las cosas de las que a mí me gustaría platicar, que es sobre qué pasa con las políticas actuales y qué sucede. Bueno, pues en la última década o a lo mejor más de una década, las víctimas inmigrantes de delitos cuando estoy hablando de que son 5 o antes, el VAWA, etcétera, todos esos que son a lo mejor los que mandan la señal al Departamento de Seguridad Nacional y dicen que alguien está teniendo
noción de alguien indocumentado es una víctima. Y de hecho, ha habido una política de protección de testigos durante más de una década. Ahora, la nueva política que salió el 30 de septiembre de 2021, básicamente lo que hace es garantizar, o más bien dice lo siguiente, que las únicas personas, es decir, que ser no documentado en Estados Unidos ya no necesariamente es para que sea removida esa persona. Las personas que tienen prioridades, más bien, en este caso, ya son terroristas o personas que entraron a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020, personas que a lo mejor fueron aprendidas en el proceso de tratar de entrar o de cruzar la frontera ilegalmente y que son una actual amenaza a la seguridad pública. Y después aquí en esta última están viendo a las personas como, por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, también la gravedad de el delito, si a lo mejor fue un arma letal o qué tipo de daño había y también qué tipo de historial penal tenían. Si una persona entra dentro de estos tres grupos, entonces también van a considerar algunos de los factores mitigantes. Y los primeros 5 son, por ejemplo, ser víctima de un delito, ser una persona que se le puede dar algún tipo de exención migratoria o todas estas VAWAs, todas las visas T, las visas U, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones que se pueden hacer, todas esas personas entonces van a ser ambas, sí tienen, son víctimas de delitos, pero también pueden tener este estatus y también ven el impacto de las familias en Estados Unidos, como por ejemplo la pérdida de un cuidador o un proveedor en la familia, así como también algunos otros factores. Pero lo que también es muy importante entender es que no necesariamente eres una prioridad para que te remuevan, a menos de que entres en una de estas categorías de priorización. E incluso si a lo mejor vamos a decir, tienes algún tipo de sentencia, entonces seguramente de todas maneras van a tener que ver toda la totalidad, todos los factores y para víctimas de delito, para muchos padres que son indocumentados, no va a ser necesariamente como que califiquen como prioridades, como personas con esta prioridad y para inmigrantes aplicaría lo mismo. El hecho, y esta es una cita del secretario Mallorca, el hecho de que una persona sea retirable no debe ser por sí misma la base de una acción en contra de ellos. Se utilizará la discreción y el enfoque de los recursos de aplicación de la ley de manera más delineada según lo amerite. Leslie, disculpa, es que hay una pregunta sobre esto. Justamente hemos tenido víctimas en nuestros juzgados, víctimas de trata, por ejemplo, o de abuso, y a menudo es la propia pareja quien es el tratante y que los obligan a robar en tiendas. En algunos estados todavía la prostitución se considera un tipo penal. Entonces, por instrucción del victimario. Entonces, ¿qué hay con las víctimas de este tipo que sí tienen antecedentes penales? Ok, tomemos el ejemplo de prostitución o de robo simple. Puede que se consideren quizás sí un riesgo de seguridad pública, pero no es terrorismo ni es una amenaza a la seguridad fronteriza. Quizás ni siquiera seguridad pública, el robo simple en una tienda, pero vamos a suponer que así fuera. Si se puede demostrar la conexión entre el abuso y la victimización que lleva a cometer este delito, pues quizás podemos vencer esa situación en el juzgado. Ahora, este tipo de ilícitos muy poco probablemente llevarían a que la víctima migrante sea retirada, ¿no? Más aún siendo padre de familia, porque existen estos factores atenuantes. Ok, entonces sería importante que si hay un caso de este tipo frente a nosotros, que revisemos las circunstancias subyacentes. El hecho de que haya una causa penal no significa que no puedan solicitar apoyos migratorios. Pero ahora déjenme preguntar, ¿en qué porcentaje de sus casos en que hay migrantes maltratadas, creemos que la víctima pudiera ser una prioridad alta para la remoción? Digo, aquí creo que no tenemos un sondeo para ello, ¿o sí? Eli, ¿lo tenemos? Sí, sí la tenemos. Ah, muy bien, tenemos un sondeo. Entonces, por favor, pongan su respuesta en el sondeo. Que mientras espero, tomo un poco de té.
Sí, pongan sus respuestas, ya estamos recibiendo varias de ellas. ¿En qué porcentaje de sus casos en que hay migrantes maltratadas, la víctima sería alta prioridad para remoción o retiro? Ahora, esto me resulta interesante. ¿Finalizamos el sondeo y lo platicamos? Sí. Ok. Perdón, se está perdiendo tu conexión. ¿Qué opinas, Leslie? Perdón, es que no escuché esa última. No sé, juez Collins, si nos pueda volver a repetir. Mm, sí, parece que se congeló un poco. Ahora sí ya, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Perdón, me congelé un poco. Es que dice que mi conexión a internet está inestable. Entonces, Leslie, ¿qué opinas? Mira, yo creo que pareciera que aparte de que el 8% de ustedes, la mayoría de sus clientes no serían ni una prioridad para retiro. Y aquellos poquitos que sí, vamos a decir, una víctima que comete o que, no, a ver, déjenme retomar otro ejemplo. Una víctima que estaba actuando en defensa propia y toma un acuerdo por este delito de violencia familiar por defensa propia. Este tipo de casos pudieran ser en el que, analizando la totalidad de los hechos, si bien es cierto que se pudiera argumentar que son alta prioridad para retiro, existe una manera de abordarlo en la totalidad de los hechos que pudiera llevar a que incluso ese padre o madre de familia no sea prioridad de retiro. Jueza Collins, ¿de qué manera la información sobre las áreas protegidas para aplicación de la ley de migración pudiera ayudarnos en casos de lo familiar? Me parece que esto es importante en tribunales de lo familiar. Sí me escuchan bien ahora, ¿verdad? Bueno, cuando menos por el momento, espero que así siga. Sí, efectivamente estoy teniendo problemas con mi internet, pero la esencia de lo que hacemos es que intercambiamos menores de un padre al otro. Y cuando hacemos esto, pues todas nuestras órdenes en el juzgado de la familiar, muchas también pueden darse en órdenes de protección, pero al final es importante entender cuál es el lugar seguro para hacerlo. Nosotros no queremos colocar al menor ni al padre migrante bajo protección en peligro en ninguna de estas etapas. Entonces es bien importante saber cuál es el área protegida y esta es la lista de algunas de estas áreas protegidas en las cuales podemos apoyar a que se haga este intercambio de los menores en un albergue, en un centro de visitas supervisadas, centros de justicia para adolescentes. Entonces sí hay lugares bien importantes que pueden otorgar seguridad al menor y también seguridad al padre migrante, porque sabemos muchas veces que las padres y madres van a tratar de utilizar este intercambio como un lugar en el que se puedan tomar control por parte de ICE. Entonces, sí hay áreas protegidas en contra de las autoridades migratorias. Eso es importante porque de repente la gente se queja de estas órdenes de intercambio y terminan diciendo, este no es el lugar como para andar jugando. Reducir también el trauma jurisdiccional que a veces experimentan los menores. Cada vez que tú puedas argumentar la estabilidad del menor y reducirle el trauma, ese es un argumento ganador frente a un juez. Ok, vamos a abundar un poco más. Y yo quiero decir que también se incluyen escuelas, universidades, clínicas de salud mental, centros de culto. Hay muchos lugares donde podemos hacer estos intercambios de visitas seguras donde la autoridad migratoria no debe intervenir. Entonces, tenemos, y aquí por eso les decía que vamos a abundar un poquito más en los hechos que hablábamos antes. Ahora, para información adicional, ahí está nuestra biblioteca web. Les vamos a hacer llegar la liga en los materiales después de que termine el webinario. Entonces, yo quisiera preguntar ahora, ¿quién es el que menos probabilidad tiene de huir con el menor de los Estados Unidos? Ese también tenemos una encuesta. Entonces, ¿quién es el que menos probabilidad tiene de evadirse o de huir con el menor de los Estados Unidos? Entonces, aquí están las opciones.
¿quién es el que menos probabilidad tiene de escapar o huir? Creo que aquí tenemos una audiencia bastante experimentada para contestarnos, seguramente. Sí, efectivamente. No sé si nos pasamos a la siguiente o compartimos mejor los resultados, ¿no? 65% dice que la madre víctima indocumentada, cierto. La gente que tiene visa de entradas múltiples o los que tienen doble nacionalidad o los ciudadanos americanos tienen menos probabilidad de huir con los niños porque pueden ir y salir de los Estados Unidos a placer y entonces por lo mismo son los más factibles. Pero la madre indocumentada puede salir, pero sería muy difícil reingresar. Es correcto. Entonces es importante saber que los ciudadanos tienen más alta probabilidad de huir en comparación con los padres no indocumentados. Si ha habido amenazas de sustracción, también hay que ponerle atención, porque si alguien está dispuesto a amenazar en ese sentido, pues quizás exista la posibilidad de que lo hagan. Ciudadanos con doble nacionalidad también pueden viajar libremente de y hacia los Estados Unidos y también tienen una alta factibilidad de hacerlo. Y esto lo podemos verificar en algunas historias noticiosas. Por ahí hay historias noticiosas en que un menor es sacado del país. ¿Quién se lo llevó? Pues alguien que tenía acceso a salir libremente. El noveno circuito encontró que no hay evidencia de que el estatus indocumentado se correlacione con un riesgo no manejable de evasión. Esto es bien importante porque cuando nos argumentan algo por el estilo, tenemos que decir, bueno, esta es una resolución judicial que también nos da una firme postura de nuestros argumentos. Ahora, el riesgo de padres nacidos, y esa es la siguiente diapositiva, por cierto. Cuando lo evalúas, si el padre ha tenido amenazas de sustracción o ha participado en actividades de sustracción, realmente es fácil saber si alguien está terminando un arrendamiento o cerrando cuentas bancarias. Ese puede ser un indicio de que están listos para irse. Si están involucrados en abuso infantil, esta es gente a la que no le importa la seguridad del menor, de hecho están más preocupados por sí mismos y entonces también es factible que se lleven al menor, que se les haya negado una orden judicial en el pasado o que tengan vínculos afectivos con otro país. Estos también son riesgos de una separación infantil. Jueza Collins, ¿qué debería incluirse en las órdenes judiciales para evitar la sustracción internacional de menores y o reducir el riesgo de que un padre escape con el menor? Creo que es importante que la orden judicial diga o tenga un propósito enunciado. Los jueces no deben tener miedo de decir, a mí me preocupa la seguridad y bienestar del menor y de que el menor pueda ser retirado de la jurisdicción de este tribunal. ¿Y por qué razones? ¿No? Y entonces ahí dicen, por consecuente, se ordena que se entreguen los pasaportes en el caso de que los haya. También se puede establecer que el padre o madre no puede sacar al menor de la jurisdicción de la corte, incluyendo subirlos a un avión, incluyendo una embarcación, un crucero recreativo, ni cruzar la frontera. Y posteriormente tendríamos que solicitar al juez que firme una orden y esta orden tiene que registrarse. Leslie, esto es algo que tú has hecho antes. ¿Has registrado las órdenes con embajadas? ¿Es cierto? Sí, sí lo he hecho y he trabajado con abogados que también lo hacen. Una vez que se obtiene la orden del juez, tenemos que turnarla o darle vista a la gente que corresponda. Hay muy buenos casos en DC donde un juez dice, nadie debe sacar al menor del país. Eso dice la orden, ¿verdad? Y el abogado o alguien más, quizás los servicios de asistencia, entregan o copia a la policía aeroportuaria, a las aerolíneas y también a la policía local. Y ha habido un caso en el que el menor literalmente fue bajado de un avión 2 veces con base en esta orden del juez. Entonces sí puede ocurrir. Y obviamente uno tiene que ser anuente a las órdenes y tratar de implementarlas dándoles vista. Y nunca subestimemos los riesgos. Si el padre nos genera riesgo de evasión, hay que tomarlo en serio y hay que darle un seguimiento para que se establezcan las protecciones para el menor y para el padre que corresponda. Pregunta de verdadero o falso.
Un padre con estatus migratorio legal debe obtener la custodia para poder patrocinar el estatus migratorio legal del menor. ¿Verdadero o falso? Ya vienen las respuestas. Mientras llegan las respuestas, alguien menciona en el chat, cosa que es cierta, que si el menor es ciudadano estadounidense, podemos evitar que se le expida un pasaporte. Esto es mediante una petición al Departamento de Estado, y aquí el Departamento de Estado puede impedir que los padres, ambos, saquen el pasaporte del menor sin notificar al otro padre. Perdón por interrumpir, Liz. No, adelante, adelante. Yo llevé a mi hijo a sacarle un pasaporte cuando era más joven y me dijeron, no, no se lo podemos dar si no está presente el otro cónyuge. Entonces, sí, son muy cuidadosos. Exacto, exacto. Con respecto de esta encuesta, ya la vamos a cerrar. El 88% nos dice que es falso y esa es la respuesta correcta. Un padre no necesita el estatus migratorio. No, vaya, no debe tener custodia para pedir la asistencia migratoria. De hecho, hay toda una tabla de visas que evidentemente nos vamos a asegurarle de enviarlas, pero la respuesta aquí es que por cada forma de estatus migratorio aplica, independientemente de si el niño puede ser patrocinado como parte de esa solicitud. Entonces, sí, adelante. Jueza Collins. Sí, es que justamente me iba a ir a la siguiente pregunta, pero no sé si querías decir algo más. No, estoy bien. Ok, entonces, ¿qué opciones pudieran estar disponibles a un migrante maltratada cuyo abusador busca custodia alegando que la víctima no tiene forma de sustentarse la vida? ¿Qué acciones estarían disponibles? El apoyo para los menores o para el cónyuge, que la víctima presente un caso migratorio y que obtenga autorización para trabajar. Hay beneficios públicos disponibles para el menor o para el migrante a nivel estatal o federal, o todas las anteriores. Entonces, vamos a esperar a que contesten. Ya casi terminan de responder la encuesta todos. Pareciera que estamos haciendo una subasta de se va, se fue. Bueno, compartimos la encuesta. Sí, todas las anteriores. Jueza Collins, ¿este es el tipo de cosas que usted ha ordenado o que usted tiene entendimiento como juez? Sí. Y es importante porque los jueces necesitan saber de ello. Deben saber que cuando las víctimas presentan este tipo de recursos para la protección, sí hay una ruta para obtener autorizaciones de trabajo, sí pueden tener una licencia para conducir, pueden acceder a beneficios estatales y se tienen que entender también que la solicitud es confidencial, de manera que el victimario no se tiene por qué enterar de que han solicitado estos apoyos. Entonces, estos apoyos económicos son bien importantes para los juzgados. Son un tema importante que debemos traer a colación porque a los jueces les gusta asegurarse de que la gente sea viable económicamente hablando, es decir, que se puedan mantener a sí mismos y quieran ayudar. Entonces, no debe haber un argumento de que esta gente va a venir a exprimir el sistema, no trabajan, quieren que nada más los estemos ayudando. De hecho, esto no lo estoy inventando, lo he escuchado. Entonces es importante que podamos abordar estas inquietudes y decir no, y la razón es tal. Entonces mostrar que la ruta, una sustentación económica existe, que la carga social no va a ser mayor, pero que hay que ofrecer protección al menor para que pueda llevar una vida sana, normal. Claro. Entonces creo que eso ya cubrimos cuando hay estos apoyos por delitos. Vamos a tu parte, ¿no? Sí. Es el caso de Angélica L. en Nebraska. Básicamente, este es un caso excelente. Este fue un caso de extinción de derechos parentales
en el cual finalmente la madre recibe de vuelta al menor. Es una historia larga, tomaría tiempo exponer los motivos, pero la razón por la que la pongo aquí es porque hay una muy buena redacción y es una decisión unánime de la Suprema Corte de Nebraska que establece que los padres, y esto lo pueden citar en sus respectivos autos para los casos de custodia, dice que todos los padres tienen un derecho constitucional a la custodia. Esto aplica a todas las familias sin consideración al estatus de migración indocumentado si el migrante está detenido o ha sido deportado. Hay una presunción que establece que la relación padre-hijo está protegida por la Constitución y que es en el interés del menor el ser protegido y reunificado con el padre biológico. Hay jueces que pudieran estar tentados y a lo mejor pueden ser llevados así por la defensa del victimario a hacer un comparativo de culturas y países y decir, claro, es mejor ser criado en los Estados Unidos que vivir con la mamá en Guatemala, o hacer presunciones de que la mamá va a ser deportada a Guatemala, cosa que no sabemos si es cierta. Ese tipo de cosas deben abatirse. De hecho, un buen lenguaje judicial es el que se concentra en el padre protector y al menor sin respecto al estatus migratorio, de detención o de deportación. Y efectivamente, también es bien importante estar preparado para estos argumentos porque se van a hacer, el abusador los va a hacer y también los abogados lo van a hacer. Porque pudiera ser parte de su motivación, pero a veces también es desconocimiento de la ley que corresponde. Estas son tendencias en la jurisprudencia de que el estatus migratorio no establece el peligro de evasión de la persona. Esto también lo pueden establecer en sus respectivos asuntos, que a menudo se dice que los padres migrantes no pueden tener una relación laboral. Y saben que, como también se establece aquí, hay contratistas independientes que han vivido muy bien toda su vida. Yo soy contratista independiente ahorita, estoy haciendo consultoría, entonces al final no es un argumento válido en contra de la obtención de custodia. Riesgo de deportación. Muchas veces el riesgo de deportación realmente es extremadamente remoto, entonces eso no tendría que estar siendo considerado como un juez, como para no darle la protección a la otra parte. Entonces sí, definitivamente estas son muy buenas decisiones que es importante tomar en cuenta cuando está este tipo de situación. Sí, y también tenemos una herramienta para ustedes que acabamos de publicar. Tenemos una publicación un poco más antigua que ve todas las publicaciones antes de 2013 y después de 2013 al presente, que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, para identificar estas tendencias y pueden tener todas estas copias de los casos de los que estuvimos platicando. Si ustedes han estado trabajando con un padre que está en inmigración, a lo mejor está detenido, si a lo mejor le ordena a AES que a lo mejor lo lleve al tribunal o que esté disponible para los procedimientos, podemos también ayudar muchísimo al respecto si es que tienen alguna pregunta. Sí, ahora vamos a pasar a las órdenes de protección o de alejamiento y de custodia. Entonces vamos a la siguiente pregunta. En su jurisdicción, ¿qué tan seguido los jueces incluyen este tipo de custodias que se les brindan a los padres que recibieron el abuso en este tipo de casos de órdenes de protección? Tenemos esto en cuenta, ¿no? Encuesta, sí. Ok, entonces si quieren, pueden no. Si no quieren a lo mejor contestar aquí, nos pueden hacer en el chat, pero bueno, una vez más, en su jurisdicción, ¿qué tan seguido los jueces le incluyen la custodia a la parte que fue abusada en casos de órdenes de protección? Ok. Y los resultados, aquí vienen. Ok, entonces parece que únicamente 8% dicen nunca. Más o menos el 50% dicen seguido, después hay algunos que dicen más del 90% y después a veces. Entonces, pues a Collins, ¿cuáles son algunas de las ventajas? Ah, no, creo que más bien tú me tendrás que preguntar eso a mí, ¿verdad? Perdón. Sí, así es, más bien. La pregunta es, ¿cuáles son esas ventajas de litigar la custodia en una orden, en un caso de orden de protección?
Yo lo hice en mi práctica y de hecho lo hice todo el tiempo. Yo diría que el 95% de los casos de custodia que litigué lo hice gracias o a través de estos procedimientos de órdenes de protección y fue muy, muy útil porque uno, el juez se puede enfocar en el abuso y entonces ahí sí realmente podemos conectar la necesidad de custodia con el padre que está haciendo el protector de los niños y también el abuso en los menores, pero también como parte de este caso, casi bueno, después cuando ya se pudo obtener todo el caso de custodia, casi siempre estaban ya establecidos, ya se había llegado a un acuerdo, entonces no tuvimos que litigar otra vez y entonces ya teníamos todo implementado antes, que era mucho mejor, por supuesto, tanto para la víctima como para el menor. Entonces, jueza Collins, ¿cuáles son las mejores prácticas para los jueces de tribunales estatales con respecto a cuestiones de dar custodia a las sobrevivientes en órdenes de protección? Es mejor que lo hagan, definitivamente en algunas jurisdicciones las dividen, por ejemplo, de a lo mejor algunos tribunales de lo familiar, algunos otros no, pero siempre es importante que sí, el menor tenga la estabilidad de la que estuvimos hablando y que la padre protectora, la parte protectora, entonces también pueda obtener ese reconocimiento de que efectivamente sí pueden proveer por el menor. Y también es un mensaje muy importante que el tribunal entonces entiende el comportamiento abusivo del agresor y que entonces no se va a ver afectado tanto como el abusador a lo mejor lo esperaría. Entonces es importante eso hacerlo lo más rápido posible en un caso. Incluso si algunos jueces evitan hacer este tipo de casos, muchas veces lo que hacen es poner más obstáculos a las víctimas que vienen al sistema y entonces se tienen que ir, por ejemplo, a hacer el trámite en este tribunal o en este otro. Sí, no están sirviendo realmente a los menores de su jurisdicción. Entonces los jueces tienen que poder tomar estas decisiones lo más rápido posible con la información que tengan para que los menores puedan estar protegidos y eso también es liderazgo judicial. Ok, entonces algunos puntos con respecto a las órdenes de protección, ya para poder cerrar y para apoyar a los menores. Todas las personas son elegibles para recibir una orden de protección sin importar el estatus migratorio de cualquier parte. Esto no tiene efecto tampoco en el estatus migratorio de cualquier persona. El encontrar una violación de una orden, por ejemplo, de protección, ahí sí es algo que puede llevar a una deportación o una sentencia. Entonces también es importante porque muchas veces no están de acuerdo en que se les dé este tipo de órdenes de protección porque entonces los pone un paso más lejos de potencialmente ser deportados. Entonces por eso es bien importante no estar de acuerdo con ese tipo de situación. Y digo, no tiene que ser necesariamente algo penal para que eso le suceda a la víctima, pero si la deportación muchas veces se activa cuando ya toda la cuestión de protección está en juego. Por ejemplo, si el agresor a lo mejor no regresó, a lo mejor a la hora que debía o los regresó tarde, esos son el tipo de cuestiones que no necesariamente hacen o ameritan una deportación, pero ya la parte de amenaza, acoso, todas estas, entonces ahí sí ya son violaciones. Entonces, ¿qué quiere decir para los jueces todo esto, jueza Collins? Bueno, lo que quiere decir es que en realidad nosotros no deberíamos de hacer las mutuas. Yo sé que hay muchas jurisdicciones que dicen que puede ser órdenes mutuas, sabemos que eso pasa también a veces, pero si estás representando a una víctima, entonces sí tendrías que asegurarte, como se mencionó, que no entres en un acuerdo en donde dice, bueno, tú vas a tener una orden de protección, pero entonces es esa en contra tuya y entonces sí se tienen que asegurar de que no hay una orden de protección que va en contra de la víctima, a menos de que realmente haya sustento para eso. Y también es importante que los jueces emitan este tipo de advertencias para hacerles saber cuáles son el tipo de consecuencias, por ejemplo, si se violan ese tipo de órdenes que pueden tener un impacto muy significativo para poder también recibir la custodia y también recibir apoyo de inmigración. Entonces también asegúrense de eso y en caso de que los tribunales no lo hagan, entonces ustedes háganlo y asegúrense de que estén conscientes de eso, porque la intención también es que ellos entiendan. Muchos de nuestros abogados a lo mejor tienen también algunos escritos de sus clientes en donde les dicen cuáles son los efectos, por ejemplo, de la violación de orden de protección en su estatus migratorio.
Entonces, lo que también es importante, y alguien lo puso en el chat, es las órdenes de protección. Muchas veces, digo, hay muchas órdenes de protección que se emiten a víctimas de inmigración y esto es mientras siguen viviendo con sus abusadores y esto es debido también a los tiempos y el VAWA y la autorización y poder utilizar el programa. Entonces, estas personas pueden obtener órdenes de protección que básicamente no son órdenes de protección de abuso, es decir, que no tendría que haber este contacto entre las partes y estas pueden ser muy efectivas. Nosotros, de hecho, vamos a tener nuestro próximo webinario, probablemente va a ser en órdenes de protección y vamos a ahondar mucho más a detalle, pero ya en nuestro último minuto aquí solamente quiero mencionar, hay algunos remedios creativos que a lo mejor pueden utilizar para este tipo de situaciones de órdenes de protección y que podrían considerar hacerlos. Pero digo, ya desde la perspectiva de apoyo a los menores o de las pensiones, se puede hacer a través del tribunal. Eso puede ser sumamente útil tanto para el padre que no tiene la custodia que es inmigrante y para la parte que sí lo tiene, porque ambas partes lo pueden utilizar como evidencia de un buen carácter moral cuando están aplicando, por ejemplo, para naturalización o están yendo a un tribunal de inmigración y las víctimas también pueden mostrar que efectivamente es la manera en la que están tratando de cuidar las necesidades del menor. La falta de autorización de estatus inmigrante y de su autorización no necesariamente quiere decir que entonces va a tener un impacto. Un padre que no tiene la custodia, por ejemplo, también podría obtener el EITN y pagar impuestos y también las sentencias definitivamente pudieran ser, sentencias penales pudieran ser una cuestión que amerite para deportación. Y bueno, principalmente también la retención del salario. A veces eso también es importante. En ambas partes pueden tener un registro de qué se pagó y qué se recibió y ayuda también en los casos de inmigración y de naturalización y todo esto. Y después también hay algunas maneras muy creativas en las que se puede comprobar el ingreso de un padre inmigrante que no tiene custodia y de hecho tenemos todo un capítulo en nuestro manual que también vamos a incluir como parte de los materiales. Entonces, bueno, para cerrar, y perdón a los intérpretes por hablar tan rápido, pero bueno, para cerrar, aquí es en donde van a estar los materiales. Les vamos a mandar el link después de que haya terminado el webinar. Por favor, llámenos para asistencia técnica si es que tienen preguntas o tienen un caso en el que estén trabajando y necesitan ayuda. La jueza Collins habló también de la Red Judicial Nacional. Esto es para que se puedan unir. Y también ya casi lo último que quiero pedirles es que también consideren unirse si es que a lo mejor ustedes están en la parte de derecho familiar. Tenemos una práctica también aquí específicamente para comunidad y cada tercer mes también tenemos este tipo de actividades para tratar de hacer defensoría y hacer este tipo de trabajo igualmente para apoyar a los víctimas y sobrevivientes. Entonces les animamos, también se lo vamos a mandar con los materiales. Entonces, pues muchas gracias y también les pedimos que por favor llenen sus evaluaciones. Muchas gracias a él y también al Consejo Nacional de Jueces de Tribunales de lo Familiar y de Menores por haberlo hecho posible y gracias también a la jueza Collins por toda su experiencia, toda su perspectiva en este webinario. También muchísimas gracias por todo el trabajo tan maravilloso que hacen con sobrevivientes. Sí, muchísimas gracias. Su trabajo es súper importante. La gente necesita ayuda y necesita a alguien que sepa lo que están haciendo. Entonces, lo que están haciendo ustedes es educarse y ayudar a sus clientes y eso me parece maravilloso. Muchísimas gracias por haberse unido y buena suerte en su práctica.